Bendiciones, espero que estén bien. Damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar su palabra y también agradecidos con la familia Jiménez Peña que nos abrieron las puertas de su hogar para poder llevar a cabo este estudio bíblico. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Este va a ser un estudio que nos va a llevar, creo que 2 o 3 lecciones, y se trata, si le pudiésemos poner un título, sería Confiando en el Señor. En el Salmo capítulo 3 hay un versículo que en lo personal para mí sería el versículo clave, es el verso 3, Salmo 3, verso 3, que dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El contexto de este versículo, escrito por David, se da cuando David tiene que salir huyendo de su hijo Absalón. Absalón se había levantado en contra de su padre y quería ser rey. Había sublevado a cierta parte del pueblo, a ciertas personas importantes, y de un momento a otro David tuvo que salir huyendo, dejar Jerusalén, el palacio abandonado, para poder salvar la vida con un grupo de personas fieles que le iban a acompañar. En este momento David está pasando por una presión difícil, no es un enemigo no conocido, es de su propia casa, es su propio hijo. Y esto se da también como consecuencia de que a veces nosotros podemos ser buenos reyes, buenos esposos, buenos ciudadanos, buenos ministros si estamos en la iglesia, pero no necesariamente vamos a ser buenos padres. La historia de malos padres en la Biblia es bastante recurrente. Se tienen éxito en muchas cosas, pero se fracasa con los hijos. Y aquí David, tuvo un fracaso no con uno de sus hijos, realmente fracasó con varios de sus hijos, pero en este punto es el mismo Absalón, su hijo, quien quiere matarle para poder afirmar el reino. Esto solamente como para tener el contexto, porque es que se escribe este salmo, ¿verdad? Es un salmo cuando David entonces huía delante de su hijo Absalón. Vamos a leer el salmo completo, vamos a leer son 8 versículos. Estos 8 versículos se pueden dividir en grupos de 2. Cada 2 versículos nos va dando una enseñanza particular. Y dice el verso 1: Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahí tenemos entonces los 8 versículos. Bueno, entonces decíamos que los podríamos dividir en grupos de 2, hablando del Salmo de manera general. En el versículo 1 y 2 encontramos a David presentando una queja. O sea, está pasando una situación, se siente amenazado, se siente afligido, tiene que salir huyendo, habla de que tiene enemigos. Bueno, David le presenta una queja al Señor. Y es que el Señor quiere que le contemos todo. Muchas veces no tenemos la mente clara, se levantan personas, a veces sin razón, nos atacan, nos señalan, nos contradicen. A veces tal vez con razón lo están haciendo, pero de una u otra manera se nos vuelven contrarios.
en lugar de estar hablando de ellos con otras personas, en lugar de sentarnos en silla de escarnecedores, con el que deberíamos ir a hablar es con el Señor y presentar nuestra situación delante de Dios, nuestra queja delante de Dios, no una queja malintencionada. No es que vamos a ir a acusar a las personas porque eso lo hace el diablo, eso no lo hacen los creyentes, pero sí le decir al Señor cómo nos sentimos por la situación que estamos viviendo con estas personas que de momento nos están causando aflicción y a veces muchísima aflicción. Entonces el verso 1 y 2 vemos cómo David presenta su queja, pero en el verso 3 y 4 vemos que David en medio de todo eso sigue teniendo confianza. Yo sé que ellos son poderosos, yo sé que ellos me quieren atacar, yo sé que me pueden destruir, pero tú estás conmigo. ¿Verdad? Yo sé que tú estás conmigo. Entonces, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo sé que no es bonito tener enfrentamientos, yo sé que no es bonito tener dificultades, yo sé que no es bonito estar peleándose con los demás. Pero eso no significa que estamos derrotados. Porque si estamos en paz con el Señor, el que está de nuestra parte es el Señor. Podemos orar por los enemigos y hasta amar a los enemigos. Y de hecho estamos llamados a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero no temamos de los ataques de los enemigos. Porque con nosotros está el Señor. Entonces presenta su queja, pero también habla de su confianza, reconoce la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias. En el verso 5 y 6, ¿verdad? Reconoce esa fidelidad de Dios y termina hablando de que el Dios que está en el presente es el mismo que va a estar en el futuro. Así que no tiene por qué dudar o por qué temer. Vamos ahora a puntualizar un poquito más del verso 1. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para salvación, no hay para él salvación de Dios. En la vida, lamentablemente, humanamente hablando, nos vamos a encontrar con problemas, dificultades, circunstancias que no las queríamos, que nos daba miedo tan siquiera pensar que algún día tuviésemos que pasar por una prueba de estas, pero no nos debería de sorprender. Ahora, no nos pasa solamente porque somos cristianos, a la gente sin Cristo también le suceden cosas difíciles. La gente sin Cristo pasan pruebas terribles. Pero no podemos decir que porque somos cristianos nosotros nos íbamos a librar de eso. La palabra del Señor nos dice o nos advierte que en el mundo tendríamos aflicción. Y tal vez usted esté pasando por un momento de prueba, por un momento de aflicción. Tal vez alguien de los que nos está viendo en este momento está pasando por el peor momento de su vida. Tal vez hay alguien que esté trabajando en la iglesia, sirviendo al Señor. Tal vez hay un ministro del Señor que en este momento está siendo atacado, se están levantando los enemigos. Bueno, era algo que había que esperarlo. Y el Señor nos dice o nos advierte ahí en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero termina diciendo, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y claro, es fácil leerlo, es fácil repetirlo, experimentarlo. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y el pensamiento, a veces no se vuelve tan fácil. No podemos señalar a las personas cuando se sienten muy afligidas, se sienten muy perturbadas en medio de una prueba, porque nosotros que hemos estado en pruebas también hemos pasado por el mismo camino. A veces en medio de la prueba no hemos salido exitosos, no nos hemos comportado
como el Señor quería que nos comportáramos. El miedo nos agobió, pero no significa que siempre tiene que ser así. Así que si hay una persona que está pasando una prueba terrible, difícil, que no sabe cómo seguir adelante, que tiene miedo del día de mañana, qué es lo que se va a presentar, recuerde que el Señor lo advirtió. En el mundo tendremos aflicción, pero afirma de manera muy categórica, pero confiad. Y esa palabra implica descansar, reposar en Él, dejar que Él tome el control, entender que el Señor conoce cuál es nuestro problema, cuál es nuestra situación y que Él se está haciendo cargo absolutamente de todo. Pero confiad. Y si le tenemos miedo al mundo, nos recuerda, es que yo he vencido al mundo. El mundo no es más fuerte que yo. Y como ustedes están en mí, porque los cristianos, para ser cristianos, tenemos que estar en Cristo, entonces tampoco nos puede vencer a nosotros. Suena fácil, pero no es si suena fácil o no suena fácil, es que es una verdad absoluta que Dios nos está diciendo. Yo no puedo saber cómo se puede resolver la prueba que usted tiene, pero el Señor sí. De hecho, ya el Señor está actuando. Aunque no lo veamos, ya el Señor está actuando. Porque el Señor no va a dejar abandonado a ninguno de sus hijos. Entonces tenemos eso. La Biblia nos dice que, claro, van a haber aflicciones. Y las aflicciones pueden ser familiares, laborales, de salud, economía. Y muchas de esas pueden ser por consecuencia de nuestras acciones. Hay que aceptar que hay veces en que la prueba que estamos viviendo es una prueba que es consecuencia de un pecado que he cometido. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, pero eso no implica de que Dios deja de tener misericordia. Pero sí nos tenemos que llegar al punto de reflexionar sobre que esta situación no tuvo que haber pasado. Que por causa de mis malas decisiones, no solamente yo he sufrido, hay otras personas que están sufriendo. La esposa, los hijos, los padres, la iglesia misma. Y que es tiempo de cambiar mi manera de vivir, que tengo que dejar de confiar en mí, confiar en Dios, para que estas circunstancias negativas no tengan que volverse a dar. Y que podamos entonces en obediencia ver la bendición de Dios. Pero otras pruebas no tienen que ver con que yo haya fallado, no tienen que ver con que yo haya tomado una mala decisión, tiene que ver con que hay un enemigo. Hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, el enemigo del Señor Jesucristo, el enemigo de la iglesia, que como no puede destruir a Dios, quiere destruir a cada uno de los hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el que le dé la oportunidad de hacerlo, él se va a esforzar por destruirlo. Él no vino solamente como un mero tentador, como para hacernos perder el tiempo. No, la Biblia dice que Él vino a matar, hurtar y destruir. Y yo tengo que tener eso presente. Soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios no le caigo bien al diablo. Ningún creyente, ningún hijo de Dios le cae bien al diablo. El diablo siempre va a querer destruirlo. Humillarlo primero. Destruir su reputación, destruir su vida. Y luego, si puede, hasta matarlo. Él vino a matar, hurtar y destruir. Lo que pasa es que el Señor Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo no tiene por qué tener la victoria aunque la prueba se vea difícil. El diablo no tiene por qué ganar aunque parezca que está ganando. Porque al final en Cristo siempre
en Cristo, no en nosotros, no en nuestra fuerza, siempre en Cristo somos más que vencedores. Quiero leerles unos versículos del libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, el verso 10, del 10 al 12. Dice la palabra del Señor ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué pide el Señor que nos fortalezcamos en Él? Primero, porque solamente podemos fortalecernos en Él, no tenemos ninguna otra fortaleza en ningún otro lugar. Pero la advertencia es porque muchas veces ya estamos débiles, ya estamos cansados, ya cedimos, ya nos sentimos derrotados y hasta quisiéramos que el Señor nos llamara antes de tiempo. Pero el Señor dice, esa no es la fórmula. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Volvamos a tener ánimo, volvamos a levantarnos, volvamos a respirar conforme a la palabra de Dios, volvamos a poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, volvamos a creer y a descansar en las promesas del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque las batallas se van a seguir dando. Hoy podemos tener una batalla, mañana vamos a tener una victoria, pero eso no significa que no vayamos a encontrarnos con más batallas, las vamos a tener. Si no es directamente nosotros, es un ser cercano, querido, un hijo, unos padres, unos hermanos, pero las batallas se van a volver a dar. Por eso el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo anda acechando. Y el diablo se quiere meter en el hogar. Y a veces, bueno, aquel hermano está muy fuerte en el Señor, pero tal vez su esposa no lo está tanto. O al revés, su esposa maravillosa confía y descansa en el Señor y a su esposo le cuesta confiar en Él. A veces entra a través de nuestros hijos, a través de, no sé, de la internet o de cosas que le vamos abriendo el camino. Las acechanzas del diablo van a estar ahí presentes. Por eso debemos de estar constantemente fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza, revistiéndonos de la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Sigue diciendo el texto, porque no tenemos lucha con sangre y carne, no nos equivoquemos, el problema no es contra aquel Absalón que se ha levantado y quiere matarme. Ese es solamente un instrumento que se está permitiendo ser un instrumento del diablo, pero el problema es contra el enemigo, el problema es contra Satanás, el problema es contra este príncipe de maldad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y está ahí luchando para querer destruirnos. Sin embargo, uno dice, Señor, pero ¿por qué permites que esto esté pasando? ¿Por qué permites que se haya levantado un Absalón que ande persiguiendo mi vida y que quiera matarme? ¿Por qué estás permitiendo este problema en mi salud, o este problema en la economía, o este problema en mi familia, o este problema en el trabajo? Señor, ¿por qué permites esto? Porque tú puedes, Señor, en este momento decir paz, y la tormenta, por difícil que se ponga, tiene que tranquilizarse. Pero el Señor lo permite porque el Señor quiere perfeccionarnos. El Señor, cuando permite una prueba a mi vida, debería estar agradecido, porque es para darme madurez. Es para que mi fe crezca. Es para poder ser un mejor
siervo, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano, para poder ser alguien que siempre esté contando el testimonio de cómo Dios me dio la victoria en esto, en aquello y en esto otro también. Por eso el Señor permite las pruebas. Sería fácil que no lo permitiera. Sería como si nosotros anduviésemos cuidando a nuestros hijos y no dejándoles que les pase nada. Y cuando se hacen grandes no serían capaces de estar sin los papás. Vivirían en cada momento siendo engañados. Vivirían en cada momento siendo fracasados. Pero le toca a los padres dejarlos que se enfrenten a las diferentes circunstancias en un ambiente controlado para que puedan madurar y poder llegar a ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, etc. Sobre todo buenos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, sí, el Señor lo está permitiendo. No hay nada que pueda pasar en la vida de un hijo de Dios que el Señor no lo permita. Absalón se levantó. El Señor pudo detenerlo, sí, pero el Señor lo estaba permitiendo. Estaba permitiéndolo. Y eso no significaba de que David iba a caer en las manos de Absalón. Dios ha sido maravilloso. Y sigue diciendo aquí la palabra, o la palabra del Señor nos va guiando. Ahora en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 y el verso 28 y 29. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Es un texto conocido. El problema con los textos conocidos es que como que empiezan a perder el poder en nuestras mentes. Ya me lo sé, no es saberlo, es descansar en Él. Es confiar en Él, es descansar en Él. Romanos capítulo 8, entonces verso 28 y 29. Y dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, bueno, aquí hay una condicionante. Lo que va a decir al respecto es en favor de ¿quién? De los que aman a Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero se vuelven enemigos de Dios con sus actitudes. Para los que aman a Dios, no conforme a un pensamiento humano, sino conforme a un pensamiento bíblico. Para los que aman a Dios, entonces, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Para estos es la bendición del texto. Dice la palabra, entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, aunque parezca contrario, aunque parezca que esto no es para bien, ayuda bien. Ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y cada prueba va formando más a Cristo en nuestras vidas. Nos va ayudando a madurar, a poner la otra mejilla, a caminar la otra milla, a aprender a ser humildes de corazón y hallar descanso para el alma, a saber que la venganza le pertenece al Señor, no me pertenece a mí, a poder descansar en Él. Y esto es parte por lo que el Señor permite las pruebas que llegan a nuestras vidas. A veces el Señor no me va a solucionar la prueba, no me va a dar la victoria conforme yo lo quería. Y yo le pedí al Señor de una manera. Pero resulta que Dios pensó de manera distinta. De hecho, Dios siempre va a pensar de manera distinta. A menos de que nosotros nos metamos en la palabra de Dios para que se forme la mente de Cristo, vamos a seguir pensando de manera distinta a Dios. Que dice la palabra, mis caminos no son
vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Ahora, muchas veces, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de que ando huyendo y Absalón viene detrás mío porque quiere matarme, yo le pido a Dios, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi voluntad. Y yo tengo que entenderlo, que tengo que rendirme ante el Señor. Y cuando hago una oración en medio de la prueba, si usted está viviendo ahorita una prueba, si hay un Absalón que se ha levantado y no lo deje en paz, pídale al Señor, cuéntele al Señor lo que está pasando, cuéntele al Señor lo que está sintiendo, pero siempre dígale, como el Señor le habló a los apóstoles cuando les dijeron, enséñanos a orar, que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Así como se hace en el cielo, también en la tierra, que se haga tu voluntad. Como dijo el Señor en Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puede ser que tal vez porque el Señor haga su voluntad, terminemos llorando. Pero Él mismo nos va a enjugar las lágrimas. Él mismo nos va a dar consuelo. Y puede ser que no entendamos por qué el Señor permitió que esto pasara o nos diera la solución de esta manera. Pero al final entiendo por fe que ayuda bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y nos capacita también, porque ¿cómo podemos ayudar a otra persona que está en problemas si nosotros nunca hemos experimentado un problema? ¿Cómo podríamos entender el hambre si yo nunca he tenido hambre? Entonces, si aplico el mismo ejemplo, ¿cómo podría entender a una persona que está en una enfermedad terminal si yo nunca he estado en una enfermedad o no he tenido un pariente que esté en una enfermedad de estas? ¿Cómo podría yo entender a una persona que no tiene para comer si yo nunca he pasado por la experiencia de necesitar en algún momento para poder comer? Cada prueba que viene a la vida nos lleva a tener empatía con las personas. Se abre un mundo cada vez que yo estoy en una prueba, un mundo que no conocía. Un hermano muy querido en Cristo, de todos nosotros, por una prueba tuvo que en algún momento tener que andar con un bastón. Y se dio cuenta de cómo nadie tiene cuidado de las personas que andan con un bastón, que nadie les preocupa, que nadie los cuida. Y él lo entendió, era un mundo que era ajeno para él hasta que dejó de ser ajeno. Desde luego se volvió comprensivo con estas personas, tiene empatía con estas personas. Y cada vez que tiene la oportunidad de hablar con estas personas de Cristo, lo hace desde el fondo no solo de su corazón, sino también de su experiencia. Y se vuelven una autoridad para estas personas. Cuando escuchan un testimonio de alguien que ha pasado por donde ellos pasaron. Dice, vamos a leer Colosenses capítulo 3, para no dejar rezagado el texto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del verso 12, es el 13 el que quiero hacer énfasis, pero leamos con el 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo se visten entonces los escogidos de Dios? Soberbios, orgullosos, altaneros, no, ¿verdad? Sino santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí está el verso 13. Soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El énfasis está en soportándoos unos a otros. No es de soportarlo porque me cae mal. Es de esa persona que va y toma aquel que se va cayendo, que va trastabillando, y lo auxilia, lo abraza, lo levanta y se va con él hombro a hombro hasta que ya pueda volver a caminar solo. Lo va soportando, lo va ayudando, lo va llevando. Y esto es lo que nos permite también cuando hemos pasado pruebas y nos damos cuenta que aquella persona ha pasado por una prueba similar a la mía y que anda trastabillando por la prueba, uno va y le ayuda a soportar la prueba. Camina con él en la prueba hasta que la prueba acabe. Y entonces vamos a tener a dos victoriosos en el momento. ¿Ven? La vida de David, al parecer, era muy estable. Él era el rey. ¿Quién se mete con el rey? Es intocable. ¿Quién puede tocar al rey? Bueno, resulta que el rey no era tan intocable. A veces nos sentimos de que nadie puede hacerme nada, de que nadie puede alcanzarme, de que nadie puede intentar hacer algo malo contra mí, de que nadie podría destruirme. Y resulta que sí es posible. Ahora que estábamos con lo de la pandemia, algo microscópico puso hasta los más elegantes, los más adinerados de cabeza. Así que digamos que hay pequeñas pandemias y pequeños virus y pequeños absalones que son capaces de amenazarnos la vida, de una o de otra manera, física o emocionalmente o espiritualmente también. Entonces David, al parecer, tenía una vida estable, tenía el afecto de los súbditos, todo el mundo amaba a David. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y David era una cosa increíble, ¿verdad? Era el hombre más popular, el hombre más querido, el hombre más amado, el hombre más respetado, y sin embargo, no solamente de sus propios amigos, sino de sus propios hijos, uno se levanta y hace un grupo de personas para perseguir a David. Qué difícil para David decir, estos eran mis amigos y se han levantado contra mí. Este es mi hijo y se ha levantado contra mí. Pero algo que tenía David era tal vez algo que nos hace falta. Que David no pidió ayuda a ningún hombre en medio de esta situación. David no dijo, es que ustedes son mis amigos, ¿cuánto les pagó a él? Yo les pago más. No. David buscó al Señor. Porque David sabe que de una u otra manera confiar en el hombre es algo insensato, porque los hombres pueden cambiar. Si hay circunstancias que presionan mucho, las personas pueden cambiar. Si en algún momento la persona, el amigo, tiene que tomar una decisión que lo favorezca a él, aunque dañe al amigo, muy posiblemente va a buscar la de favorecerse a él. Y lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, David lo entiende y David busca al Señor. Y en ese mismo capítulo de Jeremías, en el verso 17, dice la palabra del Señor, bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Y quiénes son los que confían en los hombres? No. Bendito el varón que confía en Jehová. Y David confiaba en Jehová. Jeremías capítulo 17, verso 7. 7. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, la bendición de la palabra del Señor. Así que este primer versículo, que es el que hemos alcanzado a meditar en esta hora, nos va dando esta enseñanza. Y espero que le ayude a usted a considerar. Puede ser, sí, está pasando un problema. Qué triste, qué duro. Parece que la prueba es absolutamente destructiva y que no hay ninguna oportunidad de nada. Bueno, recuerde que puede contárselo al Señor. Que se levantaron los enemigos, que hay un Absalón que quiere destruirlo, cuénteselo al Señor. Porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. Amado Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por darnos este tiempo, este maravilloso tiempo de escucharte, de saber, Padre, que podemos descansar en ti, que sí, Padre, hay personas, Señor, hay algún Absalón que se pueda levantar, que hay problemas, que hay pruebas, que hay dificultades, que hay aflicciones, que a veces no es difícil, Padre, que a veces es difícil, Señor, seguir adelante, pero tú lo habías advertido. Vamos a tener aflicciones, pero nos llamas a que confiemos en ti, a que descansemos en ti, que ya tú has vencido al mundo, así que el mundo no tiene por qué vencernos, porque nosotros estamos en ti, porque tú, Señor, eres nuestro escudo, nuestra gloria, Señor. Por eso, Padre, venimos delante de ti, Señor, los que estamos acá presentes, trayendo nuestras cargas. Y Padre, invitando, Señor, que aquellas personas que están viendo, Señor, a través del canal de YouTube también, Señor, comprendan, Señor, y se humillen ante tu poderosa mano y traigan su carga, su aflicción, su tristeza, su pena. Y que puedan descansar en ti. Poner todo, Señor, en tus manos, Señor, para que tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, sea glorificado. Para que podamos decir, Padre, como dijo el salmista, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a continuar las próximas reuniones con el Salmo, tratando el Salmo, está interesante. Estamos aprendiendo bastante y podemos confiar en el Señor. A todos los que están presentes, gracias por estar acá, que el Señor les bendiga grandemente, por apoyar el ministerio a través del canal de YouTube. A la familia Jiménez también gracias que nos abrieron las puertas de su hogar. Y bueno, nos veremos, si el Señor lo permite, en la próxima ocasión.